De Saltillo para el mundo, raza. Si no entiendes ni papa de política ni nada, este es tu canal. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que sea que nos está videando, como decía el personaje de Anthony Burgess en Naranja Mecánica. Así es, pues bueno, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la segunda emisión del Mundo Masticado. Y con ustedes, nada más ni nada menos que Persho. Y René Gil. Hola, ¿cómo estás, Persho? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias, pues muy emocionado. Vamos a retirarnos el cubrebocas porque nosotros ya nos vacunamos. Y nos damos la confianza. Y como nos cuidamos bastante, por eso nos damos la confianza. Pues sí, entonces, como tú bien decías, muy emocionado con esta segunda emisión. En la primera nos fue muy bien, gracias por sus comentarios, los estuvimos recibiendo y anotando todos. Ya saben, aquí abajo en la caja de comentarios nos dejan pues aquello que pase por sus mentes, cómo mejorarlo, cómo algún tema que quisiéramos tratar, lo que necesiten decirnos. No sean malitos, denos un like, ahí está el botoncito y suscríbanse. Suscríbanse, activen la campanita y denos su like. Y bueno, pues en esta ocasión traemos un tema para masticarlo que es más bien de índole nacional. Y es un tema que a mí me tiene muy escéptico, la mera verdad. Y es el tema de la consulta popular, la nueva consulta popular que se está haciendo aquí en la República Mexicana. Entonces, pues, ¿por qué no nos dices? A ver, vamos a establecer, es una consulta popular, va a ser una encuesta a nivel nacional para ver si se hace o no se hace algo. Pero, ¿qué es lo que están preguntándole a la ciudadanía si se hace o no se hace? Básicamente, bueno, para empezar, la pregunta era muy sencilla. Lo que se proponía era que la pregunta dijera: ¿quieres o no que se enjuicien a los expresidentes? Esa era básicamente la pregunta. Es decir, todo aquel que salga de su periodo presidencial iba a estar sujeto a la lupa, al escrutinio para decir, ¿sabes qué? Fuiste objeto de corrupción, entonces te vamos a enjuiciar, ¿no? Se te va a aplicar una responsabilidad por ello. Sin embargo, pues nuestros queridísimos jueces, que impolutos, limpios, castos, que tenemos como herencia de los viejos regímenes, pues la enredaron un poquito. Entonces ahora la pregunta básicamente dice: ¿quieres o no que sean analizadas e investigadas todas las decisiones del pasado de los actores que tomaron estas decisiones? O sea, ¿quieres o no que los investiguen para que los enjuicien? Así de fácil. Bueno, o sea, básicamente es lo mismo, pero en palabras más rebuscadas. Exacto. Es lo mismo. Aún así, Persho, te voy a decir, esta consulta a mí me parece verdaderamente derrotada. Porque no tienes que pedirle permiso a la gente, no tienes que preguntarle si quiere o no que se aplique la ley contra alguien que la violó. No es necesario que se lo preguntes. Me parece más bien show mediático. Porque, bueno, vuelvo a repetirlo, aparte de que no quieres no necesitas que se le pregunte a la persona, pues estas personas nunca han tenido un fuero extraordinario fuera de su mandato presidencial para ser invulnerables. Dicho sea de paso, aún teniendo fuero, puede hacerse un juicio político para eliminar el fuero y entonces enjuiciarlo. Así es, entonces, ¿para qué preguntarle a la gente? Lo que yo quisiera pensar, ¿por qué lo están haciendo? Pues es simplemente para traerle a la gente más conciencia de lo que ocurrió. Es decir, para decirle a la gente, ¿sabes qué? ¿Te estás dando cuenta que puede haber habido corrupción? Que todos sabemos que sí, que puede haber habido corrupción en los regímenes de Calderón, de Enrique Peña Nieto. ¿Estás de cuenta? Y sí te gustaría que los castigáramos. No porque esta encuesta vaya a decidir si se les enjuicia o no. Simplemente, siendo yo optimista, serviría para traerle a la mente a la gente el pensamiento, la posibilidad de que, ¿sabes qué? Sí hubo corrupción,
son corruptos y tienen que ser castigados. Pero esta consulta ciudadana no tiene ningún efecto legal, no tiene efectos legales. No puede ser que en algún momento dado la gente, la mayoría votara que no me interesa, ya déjenlo ser. Y que la ley, el aparato jurídico mexicano dijera, bueno, no, pues ya dijeron que no, vamos a dejarlos por la paz. No, la corrupción se persigue de oficio, según las leyes mexicanas. ¿Para qué una consulta de algo que no se necesita preguntarle a la gente? ¿Sí? Tú no le preguntas a la gente, oye, ¿quisieras que castigáramos a aquel violador de niños? ¿No te gustaría que castigáramos a aquel ladrón de bancos? Él es un feminicida. ¿Te gustaría que lo castigáramos, sí o no? Eso no se hace, se le castiga de oficio, se le sigue pase lo que pase. ¿Cuál es el objeto? Es lo que me pregunto yo. ¿Cuál es el objeto de esta consulta? Yo ya te lo dije, por lo que creo sería solo para como un recordatorio a la gente, una manera de estarle diciendo a la gente que se involucre más en la vida política del país. Esa es mi visión, mi manera de pensar. Ok, pues mira, yo veo dos cuestiones aquí para analizar. Una, si analizamos en el mundo las consultas que ha habido distintos referéndums y consultas muy importantes que han marcado la vida de los distintos países. Tenemos referéndums en Francia, en Inglaterra, en España. De hecho, que fue por lo que hubo pues no golpe de Estado, pero sí una especie de levantamiento en Cataluña, porque los catalanes resulta ser que son los que tienen el mayor Producto Interno Bruto, son los que prácticamente alimentan todo el país español, ¿no? Tienen la mayor producción, y ellos dijeron, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, nosotros tenemos la carga impositiva, nosotros somos los que estamos generando pues las divisas que necesita España, y sin embargo tenemos menos derechos que el resto del país. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es decir, pintamos nuestra raya, Cataluña es un país aparte, y entonces los jueces de los cuales depende, se supone, Cataluña, pues dijeron, a ver, espérense tantito, eso es ilegal. pero fue un referéndum que apoyó todo el pueblo catalán. Bueno, pero creo que es un caso muy diferente, porque aquí estamos hablando casi de una revuelta social, de una manera de una guerra de independencia por la vía legal. Creo que son casos muy disímiles, porque acá iban a independizarse. Aquí solamente es una pregunta del gobierno, ¿quieres o no quieres que se aplique la ley? Yo la veo así, esta consulta. Ahora, te pregunto, ¿no querremos independizarnos del poder judicial actual? Digo, yo pregunto, ¿cuántos casos sin resolver tienen actualmente? Tienen de tener muchísimos. Tienen más del 80% en espera. Ajá. Tienen un rezago del 80% de los casos. Entre ellos se cuenta, por ejemplo, el de Israel Vallarta. ¿Lo ubicas? Sí, lo ubico. Incluso aún en estos días hay un pequeño campamento pidiendo que se esclarezca su caso allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Para recordarle al público, Israel Vallarta fue encarcelado por supuestamente pertenecer a una banda de secuestradores. Sí, así es. Y de esto se hizo incluso un montaje televisivo en el cual supuestamente le hablaron a Televisa y le dijeron, oye, vete, córrele, porque vamos a atrapar ahorita a los malos, ya los tenemos cercados y queremos que lo grabes.
pero resulta que todo era ya preparado, ya había estado preparado. Era un montaje, ese famoso montaje de Flores Cassés y la banda de los Zodiacos. Ya pronto haremos algún programa sobre eso, y si no pueden ustedes buscar información. Es un caso muy triste y patético de la vida judicial mexicana. Así es, porque Israel lleva 15 años encerrado sin ni siquiera una sentencia. O sea, ni siquiera lo han podido establecer como culpable. Y Lleva esperando 15 años. Es un caso muy injusto de la política mexicana, que sí, está empantanadísimo, pero no nos resuelve el asunto que estamos tratando, que tiene que ver con esta consulta ciudadana. No nos lo resuelve porque sigue siendo la misma pregunta. Yo no espero que me pregunten, bueno, ¿quieres que sí resolvamos el caso de Israel Vallarta o no? Claro que quiero que lo hagan, y no deberían ni preguntármelo. Exactamente. No deberían ni siquiera preguntármelo. Resuelvan el asunto de este muchacho, investiguen a estos corruptos. En fin, eso es lo que yo espero, que no se tenga que preguntar años después al pueblo si quieren o no que se aplique la ley, que se aplique, y que se aplique con justicia. Eso es lo que yo espero. Exactamente. Bueno, vemos esta parte, ¿no? de los referéndums, y por otra parte, ya se me olvidó que era lo otro que te iba a decir. Bueno, me diste el ejemplo de los referéndums, Sí. Sin embargo, estamos hablando... No, ya me acordé. Sí, lo que comentabas como ejercicio, sí. Para poder visibilizar muchos casos, precisamente como el de Israel Vallarta, por ejemplo, tenemos algo. Yo cuando me enteré, te voy a decir, yo soy adoptado por Coahuila, por Saltillo. Desde hace unos años estoy felizmente casado con una saltillense. Yo hasta que empecé a investigar cosas sobre el entorno del estado, o sea, generalmente cuando vivimos en un estado determinado nos abocamos a lo que hay ahí, nos olvidamos que México es más grande, ¿no? Nos olvidamos del norte, del sur, del centro, o de las costas, ¿no? De lo que sufren, de lo que pasan. Sin embargo, esta noticia yo no la vi jamás en medios tradicionales, en el Universal, en Televisa, Azteca, etc. Yo no vi esa nota. Cuando fue la parte más álgida de la guerra contra el crimen organizado, pasó algo aterrador, horrible, espeluznante en Allende. Sí, la masacre de Allende. Ahí Netflix tiene en estos momentos un documental llamado Somos, que narra de esta increíble. Yo he sabido de gente en España, en Francia, que les dicen, oye, ¿cómo es posible? ¿Recordás la masacre de San Fernando en Tamaulipas? También. 72 migrantes decían, ¿cómo es posible? Es más, bueno, otro caso igualmente terrible, pero de menos gente. ¿Cómo es posible que hayan desaparecido a 43 estudiantes? ¿Cómo es posible? Y gente de aquí de Coahuila que les decía, yo he visto los videos, los travel blogs, gente que le dice a la gente allá, turistas coahuilenses, le dicen, eso no es nada. En mi estado desaparecieron 300 personas en el curso de una semana. Y no lo pueden creer. Creen que estamos bromeando, que es ficción, o que estamos tratando de verles la cara para como esas personas que a fuerza quieren quedar encima de ti. ¿Cómo pudieron desaparecer 43 estudiantes? Eso no es nada. En mi estado desaparecieron 300 en una semana. No, es real, es algo que ni siquiera en las más agresivas y violentas repúblicas, con todo respeto, africanas, ocurre de esta manera, menos en un país que se supone que está en vías de desarrollo, que está pegado a Estados Unidos, que es muy visible en el mundo. La gente no lo cree, o no lo creían, hasta que los testimonios, hasta que los colectivos, un aplauso para ellos, que han estado luchando por encontrar a los desaparecidos, un aplauso para Fundec, Unidos por nuestros desaparecidos de aquí del estado de Coahuila, han estado tratando de visibilizar esta matanza.
hasta el grado de que ahora Netflix ya sacó un especial sobre esto y una vez más está la recomendación, véanlo, está en Netflix. Así es. Pero así como este caso, así como el de Israel y otros casos que también la justicia no ha hecho lo suficiente y que no es suficientemente visible por todos los mexicanos, hay un caso también muy emblemático, Pasta de Conchos, los problemas laborales. Que no se han resuelto, acaban de morir otros 2 mineros y hace un mes aproximadamente otros 8 o 9 mineros también murieron. Pasta de Conchos, una mina aquí en el estado de Coahuila que debido a las malas condiciones en las que se encontraban trabajando, ocurrió un accidente, una explosión en alguno de los aparatos que se utilizan adentro, sepultando a una gran cantidad de mineros que pues naturalmente todos fallecieron. No hubo milagro como en el caso de los 33 chilenos, todos murieron y todos siguen ahí abajo porque el tiro de la mina está hecho de tal manera que un rescate es muy difícil y muy consumidor de tiempo y dinero. Y hay que decirlo que el gobierno federal prometió y pues han estado poniendo su esfuerzo en ello a pesar aún de la pandemia, ¿no? La pandemia ha venido a retrasar muchísimas cosas importantes. Sí. Pues digamos en la planificación, ¿no? de este rescate. Entonces, ese tipo de cosas no son visibles, están en la ley, pero es increíble cómo la ley la han ido modificando a modo para que sea letra muerta. O sea, en un sentido se supone que nos protege, pero cuando queremos hacerla efectiva, nos topamos con muchos candados, con muchas barreras, con cuestiones burocráticas que hacen imposible la resolución judicial de estos asuntos. Y esto es lo que ya tiene hasta el copete a todos los mexicanos. Yo por eso digo, esa consulta no es únicamente un ejercicio de, a ver, para que ustedes se empoderen y digan, sí, nosotros no nada más a través del voto tenemos la decisión, sino politizar a la gente. Están hablando mucho de dividir, yo digo que se politiza. Porque de esa manera, entre más está informada la gente, a lo mejor no toda la gente está informada correctamente, ¿no? Y entonces es lo que causa división, ¿no? No, yo estoy a favor, yo estoy en contra, etc. Pero sin embargo, el hecho de que ya se está politizando el vulgo, ¿no? O sea, el promedio general de la gente, temas en los que no éramos muy informados, muy duchos en el tema, pero el que haya tanta información circulando ahora es lo que siento que va a permitir que esa justicia cada vez se acerque más. Entonces, me estás dando la razón en que esa consulta solo es para que la gente se dé cuenta. No tiene ni por qué. No, porque no es vinculatoria, o sea, no debería ser, como dices, necesario. O sea, sí, te concedo la razón, sin embargo, sí es necesaria. Porque el México que se está transformando ahora, esta transición que va a durar no sé cuántos años, la necesita. Es algo que requiere para que la gente que antes era como, no es de política, yo no entiendo nada, eso no, yo de política y religión no hablo nada. No, hay que hablar las cosas. Entonces, no es necesaria legalmente, es solo necesaria moralmente para que, cívicamente, moralmente, para que la gente tenga más presente, esta necesidad de justicia. Sin embargo, bueno, si es esto, que es lo que yo pensaba, optimísticamente quería yo pensar, pues está bien, ok. Está muy bien. Simplemente entonces no es una encuesta que se aclare que es no vinculatoria, que no tiene entonces por qué el INE estarlo obstaculizando en caso de que fuera, si es simplemente un ejercicio, ni siquiera es un ejercicio para conocer la opinión, que no afectará la aplicación de la ley. Es solo un ejercicio para
cuyos beneficiarios van a ser los ciudadanos nada más. Y no porque se vaya a castigar a los expresidentes, porque igual y no pasa nada, lo vuelvo a decir, igual y no pasa nada, pero es el beneficio que el pueblo, que la gente obtendrá, es estar más inmiscuidos, estar más conscientes de la realidad nacional. Es correcto. Bien, sigo pensando, yo me quedo llegamos al punto culminante de esta emisión, yo sigo pensando que es excesivo. Entiendo, si esto es verdaderamente lo que plantea, la idea que tiene el gobierno federal, está bien, adelante. No estoy tan de acuerdo en la manera en que lo hicieron, pero pueden hacerlo, muy bien. Pero sí les diría yo primero que todo a la gente, tengan en cuenta que esto no es vinculatorio. Si usted dice que sí, y todos los mexicanos votan que sí, eso no quiere decir que bien, la gente ya dijo que sí, vámonos a la cárcel con ellos para empezar a investigarlos. No, es solo una pregunta de opinión y finalmente todo se tendrá que hacer por los canales adecuados. Seguir las denuncias hechas ya por quienes las hayan hecho, en algunos casos incluso Andrés Manuel, seguir el curso de las investigaciones y pues mil cosas podrían pasar. No, y no nada más mil cosas, muchas más, porque ahorita que estás comentando precisamente de la obstaculización del INE, y de las cuestiones legales, ¿no? En cuanto a hacer eficaz la ley, ¿no? Para encarcelar a los criminales, habían hecho una petición para que nuestros números, nuestra información de los celulares esté realmente ligada a nuestra información que tiene el INE, ¿no? Que estuviera vinculada a manera de que ya no haya manera de los secuestros express, de que las extorsiones ya no se den, de que uno identifique los números y la ley pueda rastrearlos y dar con los culpables, ¿no? Pero el INE dijo que no, que esta información era pues muy específica, que no, que era peligroso que el gobierno la tuviera, pero pues, yo me quedo pensando, pues, si hasta los bancos la tiene el SAT, cuando nos hacen nuestro registro nos toman datos biométricos. Entonces, la cuestión la tiene el Afore. Cierto. Y el Afore. Pues resulta, señoras y señores, con esto cerramos, que el INE acaba de perder 91 millones de datos. Es decir, su dirección, su nombre, su firma, ya están a la venta en internet. Así que si usted se sentía seguro apoyando al INE y al régimen anterior, se sentía seguros con ellos y querían que regresaran, imagínense si como estábamos, sabían dónde estábamos y nos amenazaban, ahora imagínense teniendo sus datos. Bueno, ¿qué te parece? Segunda vez que yo tengo memoria que pierden ese tipo de datos. Cuando el director del INE, que era el IFE en aquella época, era José Woldenberg. También los perdieron. Y ahora se les vuelven a perder años después. Pero fueron 20 millones la vez pasada, ahorita es que hay más mexicanos. Bueno, este tema da para mucho y seguramente vamos a seguir hablando de él conforme se acerque la fecha de esta consulta popular, o incluso tal vez una vez que ya haya ocurrido. Así que, ¿qué te parece, Percho, si ponemos un tope en esta emisión y invitamos a todo el público a vernos en la siguiente emisión del Mundo Masticado? Perfectamente, René. No lo olviden, déjenos sus comentarios aquí abajito, por favor, su like. No le cuesta nada más es darle un clic. Y dele clic a la campanita también para que tenga las notificaciones, suscríbase, obviamente. Y si quieren algún tema, que abundemos en algún tema, que mejoremos que es su canal, está en toda la disposición de hacerlo. Hagan los comentarios y nosotros lo estamos viendo, lo estamos escuchando. Hasta pronto, amigos. Estén bien.